Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia en un año, el día número 74. Ya estamos avanzando y esta ocasión vamos a leer los salmos del 30 al 32. Tenemos 3 salmos para nuestra lectura, así que sin perder tiempo vamos a comenzar en el día tan bonito y soleado que tengo aquí en el jardín, en el nombre del Señor Jesús. Bien. El salmo número 30 es un salmo de acción de gracias, ahora porque David fue librado de la muerte, ¿ya? Y es un canto en la dedicación de la casa de Dios. Entonces empieza el versículo 1 diciendo: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Definitivamente algo que todo hijo de Dios debemos hacer, glorificar el nombre de Dios, ¿ya? Cuando Él a nosotros nos exalta, cuando Él a nosotros nos permite ser librados de nuestros enemigos, y Dios no permite que nuestros enemigos se burlen de uno, ¿verdad? Ciertamente no estamos exentos ni libres de tener enemigos en esta vida, pero Dios nos libra de ellos, Dios nos permite poder salir en victoria, ¿ya? ¿Y qué hace Dios? Dice entonces que si uno clama a Él, como dice el versículo 2, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. O sea, Él sentía que ya se estaba muriendo, que ya iba para el infierno. Y más Dios aquí le da a Él la respuesta, le da vida. Y dice el versículo 5 que a mí me llamó la atención, dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Cuando estamos en medio de la tristeza y la dificultad, parece que va a durar siempre. Parece que es lo único que hay. Inclusive a veces es tanta la tristeza, tanta la angustia que pasamos, que nos olvidamos que también hemos vivido alegrías, que también hemos vivido momentos de bendición. Pero aquí vemos que aunque Dios se enoja ciertamente cuando pecamos y vemos su ira a veces reflejadas en nuestra vida, en las cosas que vienen en nuestra contra, dice aquí que eso es por un momento, la ira de Dios. O sea, el gran amor, la gran misericordia de Dios sobrepasa lo que nosotros podemos entender. Somos peores nosotros como seres humanos, porque hay gente que es rencorosa a morir. Y cuando se enojan con alguien es como que para toda la vida y jamás pueden llegar ni siquiera a perdonar. Y hay gente que muere enojada con otra, que muere odiando a alguien sin dirigirle la palabra toda la vida y jamás son capaces de perdonar. Pero mire el ejemplo que a nosotros nos da Dios, que dice que por un momento solamente es su ira, pero su favor, su ayuda, su amor, su gracia duran toda la vida, ¿ya? Por la noche durará el lloro. Solamente imagínate lo que es una noche en la vida de una persona. Es algo así. Se nos fue una noche, la pasamos y ni siquiera sentimos que dormimos, no sé, tal vez 7, 8 horas, ¿no es cierto? Pero por la mañana viene la alegría a nuestra vida de vuelta. Entonces es como eso. El pasar por la tristeza es como pasar una noche. Nada más no es que realmente dure una noche, ¿no es cierto? Pero a comparación de toda nuestra vida que vivimos en esta tierra, yo creo que si nos ponemos a hacer un conteo de las tristezas que hemos pasado y el tiempo que ha durado a comparación de las alegrías y las bendiciones de Dios, no tienen comparación. Entonces no olvidemos esto como hijos de Dios y seamos agradecidos. Y luego unas preguntas que me llamaron mucho la atención y son para nuestra meditación. En el versículo número 9 dice: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Ya? Él habla anteriormente en el versículo 8: a ti Jehová clamaré, al Señor suplicaré. Es en vida que tenemos que clamar, es en vida que debemos buscar a Dios, es en vida que tenemos oportunidad. Porque ya después llega la muerte y ¿qué provecho hay? ¿Qué podemos hacer ya después de muerta una persona? ¿Qué puede hacer una persona desde el sepulcro y su alma, no sé, si con Dios o si en el infierno, ¿no? ¿Ya qué puede hacer? Ya no hay rezos que valgan, ya no hay oraciones que se puedan hacer, ya hizo todo lo que pudo haber hecho, lo hizo en vida. ¿Te alabará el polvo? Es otra pregunta para nosotros. ¿Anunciará tu verdad? ¿Puede un muerto hablar? ¿Testificar? ¿Exaltar a Dios? Claro que no, ¿verdad? Entonces, meditemos en eso. Vamos al Salmo 31, donde comienza diciendo: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia.
La confianza en Dios nos da claridad. Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de luz, un Dios de claridad. Entonces, oremos esto a Dios. Yo pienso en nuestro diario vivir, que nosotros como hijos de Dios nunca seamos confundidos, que nunca seamos engañados, que nunca nos dejemos llevar de la confusión del momento, que a veces viene por la angustia, por el problema, por la tristeza, porque eso confunde, o muchas veces las voces externas, los malos consejos inclusive, pueden confundir a un hijo de Dios, pero nosotros pidámosle a Dios esto, confiemos en Él, en que Él está a nuestro favor y que Él es por nosotros para no ser confundidos nunca, ¿ya? Y que nos libre en la justicia que es de Él, ¿ya? Y aquí viene después en el versículo 5 palabras de nuestro Señor Jesucristo que Él dijo estando en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso lo vas a encontrar en el libro de Lucas capítulo 23 versículo 46, por si lo deseas buscar, donde él mismo dijo estas palabras al momento de su crucifixión, cuando iba a expirar su último aliento: en tu mano encomiendo mi espíritu. Y eso es lo que debemos decir también nosotros cada día. O sea, no es que me voy a esperar hasta el día de mi muerte, sino que hoy día mi espíritu, lo que me da vida, porque fue ese soplo de vida que Él me dio, esté en las manos de Dios, guardado y protegido por Él, ¿ya? Y dice: tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Ciertamente hemos sido comprados por precio de sangre, como veíamos hace unos días atrás, y esa redención lo es todo para un hijo de Dios, ¿ya? En este Dios, que Jesucristo, su Hijo, que nos ha redimido, justamente cuando dijo esas palabras: consumado es también, ¿verdad? Después de eso. Y bien, pasamos al versículo número 9, que dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. A mí me llamaba la atención leer esto. Perdón, es que aquí el viento. Está muy rico el día, soleado, precioso, pero sí está corriendo una brisa bien rica, un vientecito. Puedes ver ahí atrás que está moviéndose. Pero bien, cuando nos encontramos en pecado, ese pecado consume, y no solamente consume el espíritu, porque uno se empieza a apagar en la fe, en el gozo, en la alegría de Dios, en la llenura del Espíritu Santo, se apaga con el pecado. Aquí dice la última parte del versículo 10, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, o sea, de mi pecado, y mis huesos se han consumido. Cuando una persona está en pecado, o sea, el pecado tiene una correlación tan directa con el plano físico nuestro, que aquí queda plasmado por David. Él no solamente se le estaban consumiendo de tristeza sus ojos, probablemente se le estaba apagando la vista, a lo mejor no veía claro, yo qué sé, pero ciertamente dice: mi alma también y mi cuerpo. Entonces el cuerpo sufre. Hay gente que se enferma cada rato, dicen, las defensas muy bajas. Puede ser mala alimentación, puede ser una malnutrición, pero también, no lo descartemos, podría ser una correlación de un pecado oculto, de la iniquidad que llevamos, que afecta ciertamente al cuerpo, ¿ya? Dice: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Estaba en una tristeza tal que... Y esa gente que vive así como suspirándosela y triste, en dolor, eso afecta el cuerpo, y se han hecho estudios respecto a esto, inclusive, que afecta la salud, acorta los años de vida, te hace más susceptible a las enfermedades, te hace más susceptible a la famosa depresión, una enfermedad mental, dicen. Todo eso está correlacionado con el pecado en nuestra vida, y se agotan las fuerzas. La persona se empieza a debilitar, ya no tiene ánimos ni de vivir muchas veces, ¿no es cierto? Llegan a ese punto. Y ahora dice: sus huesos también se estaban consumiendo, empezó a enflacar, a perder peso, probablemente a dejar de comer, no lo sabemos exactamente, ¿verdad? Pero estos son síntomas que muchas veces, y repito, se correlacionan con el pecado en la vida de la persona. Y él estaba en ese punto. Y de ahí vamos al versículo número 13, dice: porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida.
¿ya? Imagínate saber eso, saber que están haciendo un complot para matarte, ¿ya? Estás oyendo que te calumnian, que levantan mentiras y chismes de ti. Y por estar poniendo atención a esas cosas, el miedo lo empezó a asaltar a David por todas partes. Entonces, ¿qué tema tan horrible es el prestar oído a esas cosas en lugar de oír la voz de Dios? A él el miedo ya lo estaba debilitando a tal punto, ¿no es cierto? Por estar escuchando todas las calumnias y oír que estaban tramando matarlo, que pues acabamos de leer, ¿no? Su cuerpo físico estaba sufriendo a tal punto. Pero a la vez, después de decir eso y reconocerlo, y ahorita después vamos a ver en el siguiente salmo, después de decir eso y reconocerlo, él se vuelve como a recordar a sí mismo, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Qué importante que aún en medio de esas situaciones, cuando vemos en la vida que ciertamente nos van a llegar, podamos nosotros confiar en este Dios y decirlo, proclamarlo, porque ahora nosotros mismos necesitamos escucharlo. Y cuando tú lo dices algo, tu propio ser lo oye y lo escucha, y tus palabras llegan también hasta los cielos, y está Dios ahí de testigo de lo que tú estás diciendo. Y el principio del versículo 15 dice, en tu mano están mis tiempos. Me llamó la atención porque él estaba entendiendo que alguien lo quería matar, querían terminar con su vida, pero él entendía esta cosa tan básica y tan importante. Los días de mi vida, Dios ya los tiene contados. Él sabe cuándo yo voy a morir. A mí me queda vivir confiada, alegre y sana en Dios, en su voluntad y haciendo lo que Él me indica, o vivir los días triste, débil y enferma, como estaba hace un momento que leímos atrás David. Él cambió y empieza a pedir aquí a Dios que lo salve por su misericordia, ¿verdad? Y que lo levante, lo restaure. Vamos al versículo 22, donde él reconoce esto. Dice, decía yo en mi premura, o sea, se apresuró a hablar diciendo esto. Era pasado, no era su presente. Cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Fíjate, en medio de la angustia él clamaba a Dios y aquí él puede darse cuenta que eso que él había dicho de que se sentía al punto de desfallecer, básicamente, era apresuradamente, habían salido esas palabras de sus labios sin pensarlo, sin meditar, pero él ahora se daba cuenta, ¿no es cierto?, de que Dios estaba oyendo todos sus ruegos, todas sus súplicas con las que él clamaba a Dios, y así también nosotros podamos en todo momento recordarnos estas palabras y clamar a este Dios que nos puede siempre librar de todas nuestras angustias, ¿ya? Y de ahí viene el Salmo 32, donde nos habla de esa dicha del perdón. Ahora, después de que él reconoce que es por su iniquidad él estaba sufriendo físicamente y espiritualmente las consecuencias de su propio pecado, ahora en el versículo 32 comienza David diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bendecido, alegre, contento, ¿no es cierto? Bienaventurado, diríamos de manera coloquial, suertudo, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es la bendición más grande que puede tener todo ser humano, ¿ya? Que nuestras transgresiones han sido perdonadas en Cristo, que han sido lavadas, han sido pagadas por precio de sangre y nuestro pecado quedó cubierto por Él. Toda la deuda, ¿no es cierto?, cubierta. Imagínate que tienes una tremenda deuda y de repente te presentas ante el banco y quieres pagar. Te dicen, no, su deuda ya la pagó alguien más en su totalidad. Usted no debe absolutamente nada. Esa deuda era lo que yo debía, era mi propia vida, porque yo tenía que morir por mi pecado. Mas, sin embargo, Cristo fue y pagó esa deuda por mí. Por eso dice que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, cubierta su deuda, ¿no? Bienaventurado el hombre, dice el versículo 2, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque ahora el que llevó la culpa fue Cristo por ti y por mí. Ahora él puede entender esto, que hace toda la diferencia a lo que él acababa de vivir en el salmo anterior, ¿no es cierto? Que él se consideraba bendito, él se consideraba bienaventurado a sí mismo, y también así tú y yo podemos considerarnos.
Y ahora dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Como humano, yo sé que en mí sí ha habido engaño, que en mi espíritu sí hay engaño, pero ahora, entonces, ¿a qué se refiere? En que ahora ya no es ese espíritu de naturaleza pecaminosa con la cual todos nacemos desde Adán y Eva, ¿no es cierto? Sino ahora que Él renueva un espíritu recto dentro de nosotros, dice el salmista también, no sé si ya lo leímos, no creo que no, ¿ya? Pero esto es lo que hace Cristo en nuestra vida, ¿no es cierto? Ahora, si ya no nos culpa Dios de iniquidad a nosotros, no es porque no la haya o porque nunca la haya habido, sino porque ahora esa culpabilidad la llevó Cristo, y por eso ahora en nosotros Dios ya no encuentra más que justicia y verdad en su Hijo amado Jesucristo. Por eso dice que no, en cuyo espíritu no hay engaño. Y el versículo 3 es como la clave para mí. Dice, mientras Él cayó todo el pecado, y bueno, es que nadie sabe lo que hice, nadie se dio cuenta, y tratamos de callarnos, de no decirlo, de no confesar nuestro pecado ante Dios. No se trata de que lo vas a publicar a los cuatro vientos, ¿verdad? Sino que delante de Dios Él callaba su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. De eso es lo que está hablando. Está correlacionado con el salmo anterior. Él no reconocía, no quería ni que se supiera lo que él había hecho, por así decirlo. Entonces, mientras él se mantuvo callado y no reconoció su pecado delante de Dios, sus huesos estaban envejeciéndose, se estaban muriendo en vida por causa de su propio pecado, ¿no? Mas, sin embargo, te saltas al versículo número 5 y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Allí vino el cambio para David. Ahí está el cambio para nosotros también, inclusive, porque no dejamos de pecar en esta vida, honestamente, ¿ya? Pero hasta el día en que le declaramos nuestro pecado, nuestra falta a Dios, y no tratamos de encubrir esa maldad, disfrazándola de mil y una excusas y pretextos que a veces le queremos poner a Dios, hasta ese momento que confesamos todas nuestras transgresiones a Dios, hasta ese momento no recibimos el perdón. Ahí es donde Dios puede finalmente perdonarnos, cuando reconocemos que la regamos, que la echamos a perder, ¿no es cierto? Y en lugar de deteriorar más nuestra relación con Dios, corremos a sus plantas. Por eso después, más adelante, si tú lees aquí, habla del entendimiento. Yo tengo que entender esto, y esto me tiene que quedar a mí tan claro como el agua, para no ser, dice el versículo número 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Lo que Dios quiere es que cuando yo peco, cuando yo fallo, yo me acerque a Él y yo vaya a Él y reconozca mi pecado, que no sea como el caballo o como el mulo, que Dios me tenga que jalar contra mi voluntad para que yo venga a Él a confesar mi pecado y a buscar su perdón. No, que yo me acerque de mi propia voluntad y que tenga entendimiento que este es el plan de Dios, que esta es la manera de Dios. No que yo corra y huya y me esconda como Adán y Eva lo hicieron en el jardín del Edén. No repitamos ese mismo patrón, ese mismo pecado desde el principio, que Adán y Eva corrieron a esconderse, y cuando Dios fue el que los tuvo que ir a buscar a ellos y les habló para que salieran de su escondite, en vez de reconocer cada uno su error, ¿qué hicieron? ¿Te acuerdas? No, es la mujer que tú me diste. Y la mujer, no, fue la serpiente. Y se tiraron como la piedrita el uno al otro. No, lo que Dios quiere es que yo me acerque a Él, dice el versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué lindo es este Dios tan lleno de amor y de misericordia. Leímos su furor, su ira solamente dura un ratito. Sí se enoja porque peco, claro que sí, pero no permanece su ira, sino que Él busca el perdón, Él busca perdonarnos. Pero yo tengo que ir a Él y tengo que reconocerlo, tengo que entender, que Él me enseñe cuál es su camino de Él para mantenerme en Él. No es la manera mía, no es como yo quiero. No es que soy perfecta ni que jamás lo vaya a llegar a ser, pero que cuando yo me equivoco, cuando yo peco, yo pueda declararle mi pecado a Dios, yo pueda acercarme a Él, no encubrir mi iniquidad, sino al contrario, confesar toda transgresión, toda falta delante de Dios. Y Él va a perdonar esa maldad. Aquí lo dice. David lo entendió. ¿Por qué crees que se dice de David que fue un hombre conforme al corazón de Dios?
porque entendió cuál era la razón, el motivo, los por qué Dios actúa conforme al corazón de Dios, no conforme a la mente de Dios, no. Yo no voy a entender jamás cómo Dios piensa, pero sí entiendo cómo ama, sí entiendo cómo misericordioso es, sí entiendo cuán lleno de perdón, de gracia Él es, y yo voy a Él. Y yo no salgo huyendo para esconderme, ni empiezo a ponerle excusas y pretextos a Dios de por qué mentí, o por qué defraudé, o por qué robé, o por qué caí. No, yo voy con Él y corro a sus plantas. Entonces podré recibir su perdón. Recuerda, no seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Entendamos quién es Dios y cómo es este Dios al que servimos. ¡Ay, qué lindo! Y termina diciendo, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Qué es rectitud de corazón? No es perfección, es ser así como David, es entender esto, comprender esto, aprenderlo de Dios. Bien, que Dios te bendiga. Esto sería nuestra lectura de la Biblia del día de hoy, día número 74. Que Dios te bendiga y no olvides compartir estos videos si te están siendo de bendición tanto como a mí, para que otros más reciban esta bendición también. Compartamos. Dios te bendiga y hasta la próxima. Chao.